Ok, antes de comenzar otra vez con el tema por completo, vamos a hacer un repasito de esta parte del complemento. Entonces, en funciones se los van a preguntar el complemento y van a la gráfica de funciones. Entonces, recuerden que cuando yo les había explicado lo del complemento en las funciones, yo lo que les decía es todo lo demás menos la función, ¿correcto? Ajá. Entonces, vean por ejemplo aquí, si nosotros tenemos aquí esta, en el examen usualmente te dan F, G, R, M, bueno, pero A, B, C. Si tenemos esta parte de aquí A, entonces mi parte de A, lo voy a escribir aquí para que ustedes lo vean, mi conjunto A va a ser de menos infinito a menos 1, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Luego nos venimos al B, y el B va a ser el conjunto de 0 aquí a 2. Y luego nos venimos al C y dice que el C va a ser de, 4. De 4 a más infinito. Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, en Bachit les van a preguntar la unión, la intersección o el complemento. En este caso, si yo les preguntara la intersección entre A y B, ¿cuál sería la intersección? Así, A intersección B. ¿Cómo? Parte. Tienen. No tienen, sí. ¿Cómo es que no te entendí? No tiene, ¿verdad? Vacío, no tiene. Al igual si les pregunto, la intersección entre A y Z tampoco tiene, o la intersección entre B y C tampoco tiene. ¿Por qué? Porque tiene espacios. Entonces, yo a ustedes aquí se los pongo con 3 gráficas en este tipo de ejemplos para que practiquemos un poquitito más. En Bachi siempre les van a poner solo 2. Ahorita hacemos uno con 2 para que vean. Entonces, si yo vengo y les pregunto el complemento de B, entonces el complemento de B va a ser todo lo que esté en la recta menos ¿quién? Menos el B. O sea, vamos a poner unos límites ahí para que no sean parte de la función. ¿A qué me refiero con límites? Vamos a levantar aquí hasta donde llega B y vamos a llegar aquí hasta donde llega B. Porque esto de aquí es B, ¿verdad? Ajá. Entonces, si esto de aquí es B y mi definición de complemento me dice que el complemento es todo aquello que esté en el conjunto menos el conjunto que me están pidiendo, o sea, sería todo lo que me queda. ¿Y qué es todo lo que me queda? Todo lo que me queda sería esto de aquí, vean. Aquí, ay, puña, no es ese lápiz, este. Todo lo que me queda es eso de ahí. ¿Sí lo ven? Uh-huh. Pero no solo nos queda eso, también nos queda este otro pedazo de aquí. Entonces, el complemento de B es todo lo que esté en el conjunto, o aquí en este caso en la recta, menos el B. Entonces, si yo le quito a toda esta recta el B, ¿qué me va a quedar? Esto de aquí con esto de aquí. O sea, que habría que hacerlo, o sea, de menos infinito a 0. Y luego Correcto. unión de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Tomamos en cuenta estos pedacitos. Ustedes sí me tenían ahora como la idea del complemento. Ustedes lo que me hacían era solamente me copiaban el A y el C y me dejaban espacios que tenían que tomar en cuenta, no los ponían. O en casos donde sí tenían intersección, me tomaban en cuenta pedacitos de la intersección. Los pedacitos de la intersección no van, porque yo tengo que trabajar con el límite, nada más con los límites que me da ese conjunto. ¿Y por qué aquí puse el 0 abierto y el 2 abierto? Estando aquí cerrados. Porque esto cerrado significa que el 0 está ahí dentro. Esto cerrado significa que el 2 está ahí dentro. Entonces yo no los tengo que tomar en cuenta, porque son parte del conjunto. ¿Entendido? Sí. Sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, cuando hablamos de complemento, lo que yo les sugiero es que, bueno, la mayoría van a hacer como si esto fuera uno solo. Ahorita vamos a hacer uno solo. Omitamos lo demás, entonces. Vean, por ejemplo, si yo les pregunto ahora,
el complemento de C, o sea, el complemento de C, es que vamos a tomar la parte de C y le vamos a poner un límite. Como hay un infinito, entonces solo vamos a tomar donde esté el punto. Y mi límite estaría aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Para acá todo esto es parte de C, del conjunto C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Todo lo que está antes, porque todo lo que está antes no es parte de C. O sea, tengo que tomar en cuenta todo esto de aquí. Sí, al 4 se le da la espalda. Que ahí sería de menos infinito. Vamos a ver. Vean que en el ejemplo anterior, como el 2 estaba dentro de la función, le damos la espalda. Pero aquí el 4 está dentro del conjunto, ¿o no? No. Dentro de C. Sí, pero se tiene que tomar en cuenta. Entonces, para el complemento lo tomamos en cuenta. Veámoslo así, aquí se hace opuesto. Cuando estamos hablando de complemento, como es quitarle más bien, vamos a hacerlo opuesto. Cuando está pintado, va abierto. Y cuando está abierto, cuando está sin pintar, va a ir cerrado. Solamente en complemento. Porque si yo le doy la espalda al 4, todo el 4 no estaría quedando ni aquí, ni aquí. Porque ya le está dando la espalda a la C. Ok, vean, para que nos vayamos involucrando con la función, entonces, aquí, este pedacito de aquí y este otro pedacito de aquí, vamos a decir que es parte de lo mismo, de una función que se va a llamar f. Entonces, esto va a ser lo mismo, va a venir desde aquí y luego va a brincar y se va a venir para el otro lado. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es esto rosado de aquí? Esto rosado de aquí lo van a ver ciertas veces en el examen de bache. Aquí no se los estoy poniendo en el eje X. En Bachi a veces se lo ponen directamente con el eje X, pero ahorita yo no se los estoy poniendo en el eje X para que lo veamos como tal. Entonces, esa recta que está aquí es la recta y igual 1, ¿verdad? Porque está pasando en 1 en y. Y esa recta la vamos a llamar asíntota de la función. Asíntota. ¿Y qué es una asíntota de la función? Una asíntota de la función es una recta que me va a servir como límite. ¿Y a qué nos referimos con límite? De que vea que esta función aquí va a venir de menos infinito a menos 2. Pero si ustedes ven, va a llegar aquí menos 3, menos 2, pero 1 nunca lo va a tocar. A la recta y igual 1 nunca lo va a tocar. Se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar, pero nunca, nunca, nunca lo va a tocar. Y lo mismo va a ocurrir con el otro lado, cuando tienen esta formita. Ella va aquí llegando de menos 2, menos 1, 0, a 1, pero a 1 nunca lo va a tocar. Ella se va a ir acercando, 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 pero nunca lo va a tocar. Entonces, cuando nosotros demos ámbitos o trabajos asíntotas, siempre tenemos que quitarlo, no contarlo, no tomarlo en cuenta, porque esa rayita de aquí me está diciendo que esta parte no forma esto no forma parte de la función. Entonces, para que recordemos eso en asíntota para la lectura de ámbitos, eso es importante que vean que la flecha se acerca, se acerca, se acerca, pero no lo toca. Pero eso es para ámbitos, ¿verdad? Porque entonces aquí se confunden y cuando estamos leyendo el ámbito, que es de abajo para arriba, creen que aquí me va a ir para más infinito y aquí va a ir para menos infinito. Pero en Y no está yendo para más infinito, ella nunca está bajando hacia Y. Si ven que esta recta me está sirviendo como límite para que no baje a Y. Ajá. Pero sí me está funcionando que va para menos infinito en X, porque va para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y esta también va a más infinito, pero en X, me está diciendo que en X va para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, pero que nunca va a sobrepasar esa. Entonces, hagamos un análisis de esta función para que vean una cosa. Vamos a decir quién es el dominio de la función. Y el dominio lo leíamos en el eje X, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si vamos a leer este dominio en el eje X, ¿dónde comienza esta función? Aquí sí vemos la flecha, porque la flecha está hablando en X. ¿Dónde comienza entonces? En menos infinito o en 4. Menos infinito. No, menos infinito. Por la flecha nos dice que viene de menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta el menos 2.
hasta el menos 2. Y aquí el menos 2 va agarrado, ¿verdad? Porque tiene el puntito pintado. Y después nos vamos a venir y ella hace un brinco. Voy a bajar eso para que me quepa. Ella hace un brinco, baja de aquí hasta aquí. Y luego, ¿dónde comienza? Entonces, lo ponemos con unión. Ujú. En 2 hasta hacia más infinito. ¿Dónde comienza? En 2 hasta más En 2 infinito. hasta más infinito, ¿verdad? Correcto, porque lo que estamos tomando en cuenta es esto de aquí, que estamos hablando del eje X. Y aquí comienza aquí. Y las flechas nos dicen que va más infinito y viene de menos infinito. Eso lo tenemos en cuenta en X porque la recta me está sirviendo como límite. Que me está diciendo que va para allá y para allá, pero no en X, no en Y. Y ahora nos vamos para el ámbito de la función. Vamos a ver quién es el ámbito de F. Entonces, si nosotros llegamos, voy a borrar esto para que no nos estorbe. Entonces, si nosotros llegamos y les pido el ámbito, recuerden que el ámbito se lee en el eje Y. Entonces, como se lee en el eje Y, ¿dónde comienza? Comienza aquí en menos 2. Buscamos la parte más baja. ¿Y puedo pasarme a esa recta? ¿Puedo seguir subiendo? No. No. Entonces esa va de menos 2, perdón, menos 2 iba agarrándolo. De menos 2 ¿hasta dónde? Hasta 1. ¿Dónde está el límite? Recuerden que el dominio Igual. es en X y el ámbito es en Y. Por eso comenzamos aquí en menos 2. Este de aquí. Subimos, 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 Ajá. subimos. ¿Hasta dónde llegamos? Ay. No sé, yo diría que al 1 o cerca del 1. Al 1. Cerca del 1. Entonces, ¿qué hacemos para no decir específicamente que llegamos a 1, pero sí cerquita? Le da la Lo espalda. abrimos el paréntesis. Pero la función no solo está aquí abajo, también hay función aquí arriba. Entonces lo unimos. ¿Y dónde comienza esta? En 1 otra vez. Pero no lo agarra. ¿Hasta dónde? Hasta menos hasta 3. Hasta 3, ¿verdad? Porque eso es lo que me queda en Y. Hasta 3. Y ahí el 3 sí lo agarra. Ahora. Voy a borrar esto para poner ya. Ok, ahora, esto que está en negrito aquí, que viene de menos infinito hasta menos 2 que pusimos aquí, y luego de 2 a más infinito, es la función f. Pero en el ejercicio nos van a pedir una función r ahora. Esto es f. Ahora nos están pidiendo r. Tal que va a ser el dominio de r, el dominio de la función, acuérdense que el dominio se lee en el eje x, va a ser igual al complemento del dominio de f. Entonces, el complemento, ustedes se acuerdan que era lo que no formaba parte de esta función, ¿verdad? El complemento es solamente tomar en cuenta lo que no es parte de esta función. ¿Y qué no es parte de esta función? Lo que no es parte de esta función comienza ahí. ¿Y dónde termina? Ahí. Esto de aquí es lo que no es parte de esa función. Porque este pedacito de aquí forma parte de f. Este pedacito de aquí en negro forma parte de f. Y nos queda todo este hueco. Y si nos están diciendo que el dominio de la otra función va a ser el complemento de f, el complemento de f, entonces es lo que no está en f. ¿Y qué es lo que no está en f? Todo este hueco de aquí. Sí. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿dónde comenzaría? En menos 2, ¿verdad? Ajá. Y en menos 2 va a ir abierto o cerrado. Cerrado.
Abierto. Como el punto está pintado y estamos hablando de complemento, se hace al revés, ¿verdad? El punto pintado entonces va abierto. Hasta 2. Y en 2 también va a ir abierto. ¿Por qué va a ir abierto? Porque el punto está pintado. Entonces, como es complemento, va abierto. Entonces, para la notación de una función, les había solamente mencionado en la clase anterior que siempre vamos a ver esta forma de aquí, donde tenemos un conjunto que va hacia otro conjunto. Es donde está la relación de este conjunto a este conjunto. Y yo les había dicho que esto de aquí, el primero, era el dominio. No siempre es de verdad, a veces les van a dar números o les van a dar una letra y ustedes van a tener que calcularlo o algo así. Y el segundo es el ámbito. ¿Por qué el ámbito y no el codominio? Porque el codominio era todo. Y el ámbito era solamente los que tenían relación del dominio con el codominio. Por eso esto es el ámbito. Y esto de aquí se llama criterio de la función. ¿Y para qué nos sirve el criterio de la función? El criterio de la función nos sirve para poder darle sentido a la relación que existe entre el dominio y el ámbito. Por ejemplo, si aquí yo tengo una función lineal, que ahora vamos a ver eso, y aquí yo tengo unos cuantos elementos, yo lo que hago es, como esto es X, ¿verdad? Recuerden que el dominio es X, yo todo lo que sustituya aquí, todos los elementos, los numeritos que hay aquí, que sustituya en esta función, me tienen que dar como resultado aquí dentro del ámbito. Entonces, voy a hacer un ejemplo donde vamos a calcular un ámbito. Pero en el examen de bache usualmente ya vienen los ámbitos y ustedes van a tener que comprobar si son reales o no. O va a venir un ejercicio como el pasado, como vimos en bache, perdón, que te pedían el ámbito de la función para ver que el ámbito de la función f era igual al dominio de la otra función. Entonces, lo que hicimos fue una sustitución ahí para encontrar el ámbito y después encontrar el dominio de la otra función. Entonces, ustedes siempre tienen que leer bastante y tratar de dar todo lo que le está dando el problema, todos los poquitos que le está dando para ver qué es lo que usted tiene y qué es lo que tiene que encontrar. Ok, ahora vamos a este ejemplo de aquí. Dice, calcule el ámbito en cada caso. Entonces, recordemos que lo primero que nos da el ejercicio siempre va a ser el dominio. Entonces, esto de aquí es mi dominio, que también son las X, ¿verdad? Nos están pidiendo el ámbito, calcular el ámbito, por eso nos dan una variable, una letra, porque no sabemos cuánto vale el ámbito. Ustedes ven que este dominio tiene varios elementos, tiene 3 elementos. Entonces, cuando tenemos muchos elementos, hay 5 elementos, 6 elementos, 7 elementos, los que sean, siempre vamos a hacer este procedimiento de ahorita. Entonces, nos vamos a venir al criterio, y si ustedes ven, el criterio dice que f de x es igual a 2x. Y esto de aquí son las letras X, ¿verdad? Sí. Entonces nos vamos a venir y vamos a escribir F, abrimos paréntesis, pero en vez de escribir X, vamos a escribir la primera X que nos aparece aquí, que es 1. Entonces, F de 1 es igual a 2 por... ¿Y cuánto vale X entonces? 1, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto es 2 por 1? 2. 2. Vamos a ponerlo con negrito. 2. Ahí mismo, vamos ahora a poner F. Pero en vez de poner X, ¿cuánto ponemos? 2. Ahora, ¿quién sigue? 2. 2. Sí, 2. F de 2 es igual a 2 por, y ahora en vez de poner ese X al final, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Cuánto nos da 2 por 2? 4. 4. Y ahora lo vamos a hacer de nuevo, porque hay que hacerlo la cantidad de veces que me aparece en el dominio. Y como hay 3, entonces tenemos que hacer 3 sustituciones.
f de, y en vez de poner 2, ahora sigue 3. Que esto es igual a 2 que me multiplica, y en vez de poner esta x de aquí, vamos a poner el 3 que estamos dándole de valor a x. Y 2 por 3 nos da 6. Estos resultados de aquí son el ámbito de la función. Entonces, en ese ejemplo de aquí, el ámbito de f es 2, 4, 6. ¿Entendido? Sí. Entonces, vean, Sí voy a borrar entendí, esta. ¿Cómo? perdón, se me fue un toquecito en internet, entonces se me pegó. ¿Quién es P? Ok. P. Veamos esto de aquí arriba. La primera letra que va a representar. Ah, ok, es el dominio. No. La primera es el dominio. Luego siempre va a venir una flecha y la segunda que va a representar el ámbito. Entonces, si nosotros nos venimos ahora aquí al ejemplo, vea que tenemos algo de primero, un conjunto, que es el dominio, que va hacia dónde? Hacia otro conjunto, este conjunto es P. Y el segundo conjunto, que es siempre? El ámbito. Entonces, por eso estábamos calculando el ámbito. P es el ámbito, aquí, ámbito de F, es lo mismo que P. Eso es lo mismo que P. En este ejemplo, ¿verdad? En el examen te pueden poner una Q, te pueden poner una R, te pueden poner una H y ponerle una P. Sí, 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 sí entendí. voy a borrar esta parte aquí arriba un momento para que vean una cosa. Ya que estamos con esto. Anteriormente, cuando comenzamos a ver funciones, yo les había dicho, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3. Ahora tenemos 2, 4, 6. 1 lo voy a relacionar con 2. 2 lo voy a relacionar con 4. Y 3 lo voy a relacionar con C. Aquí va a haber una relación de A a B con una función F. ¿Se acuerdan que nosotros al principio solamente hacíamos ese tipo de relaciones? 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6. Sí. Y solamente los relacionábamos por relacionarlos, para entender que era una función. Ahora, yo ese día les había dicho, existe algo que me va a hacer que ellos se relacionen. En este caso de aquí, ¿qué es lo que me está haciendo que ellos se relacionen? Esta función de aquí, este criterio de aquí, 2x. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Esto de aquí es lo que me está haciendo que ellos se relacionen. ¿Entendido? Sí, Entonces, siguiendo el patrón de lo de ahora, esto primero que tenemos aquí va a ser el dominio de la función. Esto segundo que vamos a tener aquí va a ser el ámbito de la función. La flecha es la que me define que lo que está antes es primero y lo que está después de la flecha es segundo. Dominio y ámbito. Y esto de aquí va a ser el criterio de la función, criterio de asociación. ¿Cómo se va a relacionar esto con esto? Entonces me piden el ámbito. Vean que ahora no tenemos un conjunto con un montón de elementos, lo que tenemos es un intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar este intervalo con esto? Lo único que vamos a hacer es tomar en cuenta los elementos de aquí. Recuerden que esto de aquí es X. Entonces vamos a venir y vamos a decir f de, y en vez de escribir X, ¿cuánto vamos a escribir? Primero, -3. menos 3. F de menos 3 es igual. Y vean que aquí tenemos un 3 y vamos a escribir ese 3, que me multiplica a X. ¿Y cuánto vale X? -3. Menos 3, ¿verdad? Lo vamos a poner siempre dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque está negativo. Siempre pongamos los negativos dentro de paréntesis. Siempre, 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 siempre. Y esta X está elevada a la 2. Más 1. Y todo esto de aquí lo vamos a poner en
en la calculadora. ¿Cuánto nos daría eso en la calculadora, chicas? A mí me dio 28. 28, correcto. Da 28. Ahora vamos a hacer, ya lo hicimos con -3, ahora lo tenemos que hacer con el siguiente. Vamos a escribir F, abrimos paréntesis, y ¿qué hay dentro del paréntesis ahora? Un 2, porque es el que sigue. Cerramos paréntesis, y esto va a ser igual a 3, porque vamos a escribir ahora el criterio, 3, sigue una X, entonces vamos a escribir por 2, siempre lo voy a escribir entre paréntesis, mejor, que está elevado a la 2 más 1. ¿Cuánto nos daría eso? 13. 13. 13. Y tenemos que tener mucho cuidado con la escritura. ¿A qué me refiero con que tenemos que tener mucho cuidado con la escritura? Porque los intervalos siempre van de menor a mayor. ¿Se acuerdan? Cuando vemos intervalos, yo les dije siempre, de primero va el menor y de segundo va el mayor. Entonces, de estos dos de aquí, ¿quién es más grande? El 28. 28. Y entonces, ¿quién iría de primero? ¿28 o 13? 28. De No, menor a dijo que era mayor. de menor a mayor. El 13, Sí, entonces. el 13. Y después el 28. Siempre de menor a mayores. Menor 13 y después 28. ¿Y cómo van a ir los corchetes? ¿Abiertos, cerrados, semiabiertos? ¿Cómo van a ir? Ustedes se tienen que fijar aquí, por ejemplo, 13. ¿13 con quién va? Con 2, ¿verdad? Sí. ¿Y 2 cómo está? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Entonces el 13 iría abierto. 28. ¿28 con quién va? Con -3. ¿Y -3 cómo está? Cerrado. Entonces va a ir cerrado. Y esto de aquí es H, que era lo que nos estaban pidiendo. O el ámbito de la función. ¿Entendido? Sí. Sí. En varios ejemplos, esto en problemas. Ya nosotros habíamos resuelto uno la vez pasada, por eso es que estoy haciendo ahorita el repaso. Porque en el que venía la vez pasada nos daban un criterio ahí de función y nos daban el dominio y nos daban que faltaba el ámbito. Y luego nos decían que la siguiente función, el dominio, iba a ser el ámbito de la función anterior. Entonces teníamos que calcular primero el ámbito de esta función para que ese mismo fuera el dominio de la otra función. ¿Se acuerdan? Que ustedes habían dicho que era medio larguillo. Ajá, sí. Entonces, monotonía de la función. ¿Qué es la monotonía de la función? Comportamiento que va a ir teniendo la función durante su recorrido, durante su camino. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo así en la gráfica, o algo como esto, pues también puede ser o algo como esto, que es como medio curvo, pero se ve que va haciendo como esta forma. Esto se llama crecimiento de la función. Lo podemos tener también al revés, o sea, esto de aquí para acá, cuando son lineales, o esto de aquí para acá, cuando sean. Y esto se llama decrecimiento. Decrecimiento de la función. O vamos a tener unas más simples, que es como esto que les voy a poner aquí al final, que es así. Y se va a llamar función constante. A veces los chiquillos me dicen, pero profe, ¿por qué estás creciendo? Puede ser que esté decreciendo porque yo voy para allá. ¿Y por qué estás decreciendo? Si yo puedo subir, entonces va creciendo. ¿Cómo hacemos la diferenciación entre esta y esta de una manera sencilla? Yo lo que les digo es, usen la función como un reglón. Como un reglón. Entonces, si yo vengo como un reglón y escribo el nombre de Gre,
tengo que escribirlo así, ¿verdad? ¿Y cómo me queda? ¿Para arriba o cayendo? Para arriba. Arriba. Para arriba. Y si uso más bien Esclon, y aquí puedo escribir Kimberly, ¿cómo se ve el nombre? ¿Cayendo o subiendo? Cayendo. Bien. Cayendo. Y aquí lo mismo, yo lo puedo escribir aquí, Kimberly, y va a ir cayendo, o lo puedo escribir aquí, Gretel, y va a ir subiendo. Entonces, así es como diferenciamos cuando una función está creciendo, cuando está decreciendo, o cuando es constante. Cuando es constante es cuando va en línea recta. ¿Entendido? Ahora sí, nos venimos a una función específica. ¿A qué me refiero con específica? Que cumple ciertas características, que siempre va a tener esta forma, que va a hacer unas cosas aquí y que siempre se va a cumplir. Entonces, función lineal. La misma palabra nos dice cómo va a ser la función. Va a ser una línea, va a ser una recta. Entonces, ¿cómo se define la función lineal? La función lineal se va a definir con el siguiente criterio. F de X es igual a MX más B. Entonces, todo lo que voy a escribir aquí de características son cosas que vamos a tener que dominar, que vamos a tener que recordar, porque a veces las preguntas de Banchi son muy teóricas en la parte de funciones lineales y cuadráticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que esta forma de aquí se conoce como forma pendiente intersección o forma estándar, que siempre, esto es un número, M es un número y B es un número, son constantes, y X siempre va a ser una variable. X siempre se va a mantener como variable. Entonces, la M en la función lineal tiene nombre. Esta M se va a llamar pendiente. Pendiente de la función. Y la M, aparte de llamarse pendiente, ¿a qué les suena a ustedes la palabra pendiente, chicas? Como una caída. Como una caída, ¿verdad? Como algo ahí, como una caída, una cuesta o algo así. Eso es lo que me da a definir en la función qué tan inclinada va a estar. Entonces, van a ocurrir ciertas cosas. Como M es un número, ¿verdad, M? Como M es un número, entonces puede ocurrir que M sea mayor que 0. O más bien puede ocurrir que M sea menor que 0. O puede pasar que M sea igual a 0. ¿Qué significa que M sea mayor a 0? Que aquí puede ir cualquier número positivo. ¿Qué significa que M sea menor que 0? Que aquí va a ir un número negativo. ¿Y qué significa que M es igual a 0? Que aquí va a ir, que no hay ni X. Va a ser un número, como la anterior, que decía, no, en la anterior había 2X, mentira, ahí sí había número. ¿Qué significa M igual 0? Que solamente vamos a tener la constante B. Esto se va a desaparecer y solamente vamos a tener algo que ya hemos trabajado antes, como esto, f de x igual 5. O sea, y igual 5, porque f de x era igual a y. Entonces, cuando m es igual a 0, ¿ustedes se acuerdan cómo quedaban las rectas cuando graficábamos esto? Buscábamos el punto en y hacíamos una línea recta, ¿verdad? Acostadita. ¿Se acuerdan? Chicas, Más o menos. son rectas especiales. Lo Para vimos en unir los circunferencias. puntos. ¿Ah? Para unir los puntos. ¿Cómo? Interior y Para exterior. unirlos. Sí, esto lo vimos en rectas especiales en las circunferencias, que yo les decía, recuerden que tenemos que aprender a graficar rectas y igual número y x igual un número. Y que las y eran acostaditas y las x eran paraditas, ¿se acuerdan? Ajá. Sí. Entonces, Sí. ahora vamos a trabajar solamente con las y un número. Entonces, cuando m es igual 0, significa que la recta me va a quedar así. Y ya nosotros acabamos de ver cómo se llama este tipo de recta. ¿Cómo se llama? Constante. Que va a ser así. Cuando m sea mayor que 0, o sea, cuando sea positivo, vamos a decir que la función va a ser creciente. O sea, va a ir en esta forma. Y cuando m sea negativo, vamos a tener una función decreciente. O sea, que va cayendo. Todo eso me lo va a definir nada más la m.
La m me va a decir si es positiva, que la función es creciente. Si la m es negativa, me va a decir que es decreciente. Y si no hay m porque es 0, entonces la función es constante. Y así como m me dice ciertas cosas, b me va a decir otras. Por ejemplo, ¿qué me va a decir b? De b vamos a concluir lo mismo. ¿Se acuerdan qué significa este símbolo de aquí? Intersección. Intersección. Intersección con el eje Y. Eso es lo que me va a definir la B. Lo que me va a definir la B es donde toca Y la recta. Si nosotros tenemos esta función de aquí, por ejemplo, voy a escribirles Y igual 5x más 4. 5x más 4. Entonces, en Bachi les pueden dar, bueno, ya no, trajémoslo ya directo con f de x, porque ya nosotros lo estamos viendo como función f de x. Entonces, en Bachi les pueden preguntar cosas como la función es decreciente, interseca el eje Y en 4. Cosas así. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? ¿Cuáles son falsas? Entonces, haciendo el análisis de esta función, ¿ustedes qué me dicen? Sería creciente, decreciente o constante. ¿Cómo sería? Lo que hacemos es ver la m. ¿Y la m cuánto vale, chicos, en esta función? Chicas, perdón. M, ¿cuánto vale m? 5. 5. 5, correcto. La m siempre va a estar a la par de x. ¿Y cuánto vale b? 4. 4. Entonces, si m vale 5, la función va a ser creciente, decreciente o constante. Creciente. Creciente, va a ser creciente. Y aparte de eso, ¿dónde me va a intersecar al eje Y? ¿Dónde? En 3. No, ¿dónde? En 3 era en el ejemplo anterior. O en lo que yo les dije por suposición, creo. No sé. ¿Dónde Y toca la Recuerden que la intersección en el eje Y va a ser el B. ¿Y cuánto vale B? 4. 4. La intersección en Y va a ser en 4. Entonces, como esto es Y va a ser un par ordenado, el X vale 0, ¿verdad? Entonces, en Y, 4. Me voy a pasar para acá para que vean una cosa. Si nosotros nos venimos ahora para acá, ¿sí ven el plano de coordenadas? Sí. Yo voy a escribir la función Y igual 5x más 4. Ya vemos la función ahí donde se nos graficó. ¿Sí la ven? Chicas. No se ve muy bien. No sé. Esta línea negra. Ajá. ¿Dónde toca el 5? O solo tiene que tocar el 4. Ok. Ok, vean. Ahí no hay función. Voy a graficar la función. El 5, ¿qué es lo que me dice? Que la función va a ser creciente por ser positivo. Eso es lo que me dice el 5. Ah, ok. Entonces en el plano de coordenadas en sí no se ve. Solo se ve B, por decirlo así. Correcto. El 5, lo que se ve de m o de 5 es que la función va a ser creciente. ¿Y esa función es creciente? Sí. Sí, ¿verdad? Pues yo escribo el nombre aquí de ustedes, va de para arriba. Entonces, el 5 ya me definió que va creciendo. Y si me acerco en el plano, ¿dónde me toca Y? En el 4. ¿Sí o no? Sí. Sí, lo hago para acá. Otra vez de nuevo. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Y voy a poner ahora esta. Tenemos ahora esta función de ahí.
¿Cuánto vale M? -3. M es menos 3. ¿Cuánto vale B? 2. 2. 2. Entonces, la función va a ser creciente, decreciente o constante. Decreciente. Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Porque la M es negativa. Va a ser decreciente. O sea, va a tener esta forma. Va a ir como así, ¿verdad? ¿Y dónde va a tocar a Y? En el 2. En el 2. Chicas, recuerden, nada más, como esto es un Y y en el plano de coordenadas todos son puntos, esto tiene que ir en coordenadas y se lo preguntarán en el examen. Entonces, como es en Y, el X va a valer 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Un punto en Y significa que el X vale 0 y un punto en X, el Y es el que vale 0. Entonces, nos va a quedar decreciente y que va a tocar a Y en 2. Vamos a irnos para el otro lado para ver si es cierto. Menos 3X más 2. Vamos a venirnos aquí y vamos a escribir que Y es igual a menos 3X Entonces, si nos venimos aquí a la función, ¿nos quedó creciente o nos quedó decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Va cayendo. Eso me lo define el menos 3 que está aquí. Ahora, se supone que tiene que tocar a Y en 2. Si nos venimos para abajo, perdón, para arriba, porque es 2 positivo, vemos que tocó a Y en 2, ¿verdad? Sí. 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 De ver que la intersección en el eje Y va a ser 0,b, ¿verdad? Y que b es el b de la función, el que nos da el criterio. Nosotros ya sabemos que estamos trabajando con una función lineal y que la función lineal tiene la forma f de x es igual a mx más b. Entonces, la intersección con el eje Y es muy fácil sacarla porque la sacamos de aquí. Está el b. El ejercicio siempre nos lo va a dar. Pero la intersección con el eje X ya es un poquito más calculera. Bueno, como estamos hablando de pares ordenados, va a ser x, 0. Primero que nada. Intersección en Y, el número es Y, ¿verdad? Intersección en X, el número es X. ¿Y de dónde sacamos esta X? Si esta X es una variable, no sabemos cuánto vale, nunca vamos a saber cuánto vale. Lo vamos a hacer con esta fórmula, menos B sobre M, 0. ¿Y quién es B? B está aquí. ¿Y quién es M? M está aquí. Vamos a hacer un ejemplo para que vean. Tenemos la función f de x es igual a menos 5x más 3. Entonces, ¿cuánto vale m en esa función? Menos 5. Menos 5. ¿Cuánto vale b en esa función? 3. 3. ¿Va a ser creciente, decreciente o constante? Decreciente. 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 ¿Cuál va a ser la intersección en el eje Y? 3. 3, ¿verdad? Pero recuerden que es un par ordenado. Entonces, como el número es Y, la X vale 0, 0,3. ¿Y quién va a ser la intersección en el eje X? Tenemos que calcularlo. Vean que X siempre va a ser una variable. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a decir menos B. Ponemos el menos que está en la fórmula. Lo voy a poner en rojo porque ese menos nunca se les tiene que olvidar en la fórmula. Ahora sí, ¿cuánto vale B? 3. Menos. Así. 3, ¿verdad? Entonces nos va a quedar negativo 3 porque el 3 está positivo. ¿Cuánto vale M?
Menos 5. 5. Menos 5. Y esto, coma 0. Entonces, menos, entre menos, nos va a dar positivo, ¿verdad? Esto nos va a dar positivo. Pero en bachi siempre van a venir así las respuestas. Si están en fracciones, van a quedar en fracciones. Si fuese el caso que no viene en fracción, dado el caso que sea así un examen muy particular y se lo ven en decimales, ustedes nada más resuelven 3 entre 5. ¿Cuánto es 3 entre 5, chicas? Bueno, menos 3 entre menos 5. 3.5, 3 igual, solo que positivo, o 0.6. No, 0.6, decimal. 0.6 les dio. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Entendido cómo se calcula la intersección con el eje X? Nada más colocar el B, colocar el M y siempre mantener el menos de la fórmula. Vamos a corroborar si eso es cierto. Ok. Entonces, habíamos dicho que la función menos 5x más 3 era decreciente, que iba a intersecar al eje Y en 3 y a X en 0,6, ¿verdad? O en 3/5. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Tenemos que Y es igual a menos 5x más 3 y ya la tenemos graficada. Vamos a ir a revisarla. Nos quedó decreciente como nos dijimos en el primer punto. Sí. Chicas, Sí. decía que tocaba Y en 3. Vamos a ir a revisar. Toca Y en 3. Es que no se ve Sí. bien. Ah, sí, ya. Ahí sí se ve bien. Sí, ya. Listo. Toca a Y en 3. Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Ya decía que iba a tocar a Y en 3. Y aplicando la fórmula de menos B sobre M, se supone a X en 0,6. Vamos a ver si es cierto. Toca a X en 0,6. sí. Sí. Ya casi llega. Ahí está. Llegó. Sí. Sí. Listo. Tocó a X en 0,6. Okay. Como ustedes ven aquí ahorita en este ejercicio que me están pidiendo la intersección con y es B, nos lo están dando en la fórmula, ¿verdad? Hay, en Bachi van a haber ejercicios donde les van a pedir la intersección con el eje Y, pero no les dan el B. Aquí les dicen 5X más B. No les dan ese valor de B. Ustedes tienen que averiguar cuánto vale ese B. Y eso se hace con la calculadora. Pero, lo vamos a ver con pura aplicación. Cuando estemos en el examen de Bachi, ahí hacemos el uso de la calculadora. ¿Está bien? Cuando veamos esos ejercicios donde no venga B y ocupan la intersección de Y. ¿Está bien? Ok. Ok. Para aplicarlos de una vez en el examen, porque ya eso es como más de cálculo y para no tener que escribir aquí los pasos de la cálculo, porque no... De la función cuadrática, si en cole se hace un análisis muy exhaustivo, muy grande, pero nosotros no lo vamos a hacer tan exagerado, nosotros vamos a ver cosas básicas, entonces, vamos a hacerlo así, primero. La forma de escribir, la forma estándar de escribir la ecuación cuadrática es esta forma. F de X es igual a X al cuadrado más BX más C. Vamos igual que la función lineal. A va a ser un número, B va a ser un número y C va a ser un número. Siempre, 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 siempre. Esto va a ser un número, esto va a ser un número y esto va a ser otro número. X al cuadrado y X siempre van a quedar como variables. ¿Entendido? Sí. Es igual que la función lineal. Mx más b y la x me queda como variable y m y b siempre iban a ser números. Muy importante aclarar en la función cuadrática, a tiene que ser diferente de 0. O sea, a nunca, nunca, nunca va a poder ser 0. Nunca, porque si no ya no es una función cuadrática.
Entonces, si damos esta condición de que A sea menor que 0, solo pueden ocurrir dos cosas para A. Que A sea mayor que 0, o sea, positivo, o que A sea menor que 0, o sea, negativo. La función cuadrática lo que me va a generar en un plano de coordenadas es una parábola. Y ya ustedes conocen las parábolas, las habíamos medio dibujado cuando vimos cilindros. Entonces, cuando A es mayor que 0, o sea, cuando A es positivo, lo que me va a generar es una parábola cóncava hacia arriba. Me va a generar una parábola de esta manera. Se va a llamar cóncava hacia arriba. Pero cuando es menor que 0, cuando es negativo, lo que me va a generar es algo como esto. O sea, va a ser una cóncava hacia abajo. Aquí no parece que dice hacia. Se borró todo. Listo. Entonces, cuando esta A es positiva, va a ser una cóncava hacia arriba. Cuando esta A es negativa, va a ser cóncava hacia abajo. ¿Y qué vamos a saber de esto también? ¿Qué tenemos que tener claro? Que aquí va a haber un punto. Bueno, en la parábola va a haber miles de puntos, pero este punto cumple una particularidad. ¿Qué particularidad me cumple? Que es un punto mínimo. ¿Por qué es un punto mínimo? Porque está abajo de la parábola. Pero si yo la tengo así, ¿cómo va a ser este punto? ¿Mínimo o máximo? Máximo. Máximo. Máximo, ¿verdad? Porque lo vemos arriba, va a ser un punto máximo, va a ser el que esté más alto. Entonces, son cosas chicas que digamos, por ejemplo, en Bachi les va a venir una parábola como esta y tienen que analizarla. Y lo que les van a preguntar, por ejemplo, en las proposiciones, y les van a preguntar, esta parábola tiene un punto mínimo. Entonces, es verdadero. O viene así, les van a preguntar, tiene un punto máximo. Entonces, es falso, porque las cóncavas hacia arriba tienen punto mínimo, no punto máximo. O les ponen una parábola hacia arriba y les van a decir, A es menor que 0. Pero entonces es falso, porque ustedes saben que las menores que 0 son cóncavas hacia abajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Gretel, está bien. vamos con teoría, ¿verdad? Esto es teoría. Aquí vamos a dividirlo en dos. Y aquí vamos a hacer otra división. Entonces, vamos de nuevo. A mayor que 0, cóncava hacia arriba y tiene un punto mínimo. A menor que 0, es cóncava hacia abajo y punto máximo. Y esa A es la que está a la par de x al cuadrado. ¿Qué más vamos a saber de la parábola? ¿Qué más tenemos que saber? Vamos a tener que saber quién es la intersección con el eje Y. Y es muy fácil. 0, y lo voy a poner con amarillo. 0, C. 0, C. O sea, 0, y buscamos el último número, el número que no tenga X. Chicas, tienen que ver que esto esté acomodado, ¿verdad? Porque a veces se los pueden poner 5X más 8 más 3X al cuadrado y no está en orden. Entonces, ustedes tienen que ver que esté en este orden, con X al cuadrado, con X a la 1 y sin X. El término que no tiene la X es el que me define la intersección en el eje Y. Sí. 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 Listo. Entonces, ¿qué más vamos a saber de la función cuadrática? Vamos a poner esto aquí y vamos a aprender a calcular eso de ahí. Voy a borrar que es aquí. El máximo o mínimo. El máximo o mínimo. Como es un punto, es un par ordenado. ¿Verdad? Los pares
la forma x, y. Entonces, ese punto mínimo, x, y, el x lo vamos a calcular de una forma y el y de otra forma. Entonces, vamos a hacer una cosa porque la fórmula es un poquito grande. Entonces, terminen de copiar para poder correr esto para acá y seguir copiando para allá. Para el máximo y mínimo hay una fórmula, pero nosotros no lo vamos a hacer con fórmula. Lo vamos a hacer con calculadora. Ahorita cuando vamos a hacer un ejercicio para hacer todo este análisis, les voy a enseñar cómo hacerlo en la calculadora. Las dos tienen la blanca, ¿verdad? Yo sí. Yo tengo el azul. Entonces, chicas, vean. El máximo y el mínimo, ahorita les voy a explicar en los ejemplos cómo se hace en la calculadora. Pero ¿qué vamos a saber del máximo y el mínimo? Que el y, vamos a trabajar mucho con el y del máximo y el mínimo me va a definir una parte del ámbito. Hay que hacer mucho análisis, chicas, eso sí les digo, hay que hacer mucho análisis y tratar de leer y entender y recordar toda esta teoría en bache. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el máximo o el mínimo con el ámbito? Si ustedes tienen una cóncava hacia arriba, ya sabemos que el punto es mínimo, ¿verdad? Sí. Y que si es mínimo, A es mayor que 0. Como es cóncava hacia arriba, es mayor, perdón, como es cóncava hacia arriba, A es mayor que 0 y el punto es mínimo. Si en el examen de bachi, cuando les pidan el ámbito de la función, ¿se acuerdan que es de abajo para arriba? Ajá. Entonces, como es de abajo para arriba y se lee en el eje Y, el máximo o el mínimo les van a determinar dónde comienza ese ámbito. Entonces, cuando es cóncavo hacia arriba, cuando es A mayor que 0, el ámbito va a ir de Y a más infinito, porque va para arriba. ¿Y quién es este Y? El Y del máximo y el mínimo. No se les olviden que es el Y del máximo y el mínimo. Y cuando es cóncava hacia abajo, tenemos un punto máximo y el A es negativo. Entonces, aquí el ámbito va a ir de menos infinito hasta Y. Porque el ámbito se lee para arriba. Me llegó aquí, a este punto. Y este punto es el máximo o el mínimo. En este caso es el máximo. Y el máximo es X y un Y. Es el Y. Porque el ámbito se lee en el eje Y. ¿Entendido? Sí. Listo. Tenemos ahora esta función de aquí, 3x al cuadrado más 2x menos 5. ¿Cómo sé yo que es cuadrática? Porque ya tenemos un x al cuadrado. Entonces tenemos un término con x al cuadrado, un término con x a la 1 y un término sin x. Si yo saco A, saco B y saco C, ¿cuánto vale A, chicas? 3. 3. ¿Cuánto vale B 2. y C? Menos 5. Menos 5. Entonces, como A es mayor que 0, entonces la función va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué yo sé que A es mayor que 0? Porque A nos dio 3 positivo, nos dio positivo. Como es positivo, es mayor que 0. Entonces va a ser cóncava hacia arriba. Entonces va a tener un punto máximo o un punto mínimo. 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 Mínimo, ¿verdad? Un punto mínimo. Un punto mínimo. Después de hacer eso, ¿cuál sería la intersección en el eje Y? Recordemos que la intersección en el eje Y va a ser el par ordenado 0, C. O sea, 0, ¿y cuánto vale C? Menos 5. Menos 5. Esa va a ser la intersección en el eje Y. Nos venimos para acá. ¿Cuál es el punto mínimo? En este caso no vamos a poner máximo mínimo. El punto mínimo porque ya sabemos que es mínimo. ¿Cuánto
vale el punto mínimo. Entonces, nos vamos a acordar que A vale 3, que B vale 2 y que C vale menos 5. Me voy a pasar a la calculadora para que vean cómo se hace en la calculadora blanca. Kim, yo te voy a explicar cómo hacerlo en la azul para ver si dan las respuestas, pero yo creo que en la azul solo dan las intersecciones en X. Ahí tenemos la calculadora, Sí. ¿verdad? Nos vamos a venir ahora aquí donde dice menú. Y vamos a bajar aquí a la A. ¿La ven? Que sale como unas ecuaciones. Sale x, y igual 0, ¿lo ven? Dice equation o ecuación, si ustedes la tienen en español. Sí. Sí, llegamos a esa A. Sí. Bueno, Y le yo damos lo al que hice, igual. pues, ¿Cómo? la mía lo que hice, bueno, No, Kim, en azul en se la- entra por otro lado, por otra forma. Ya casi te digo cómo se entra en azul. ok. Ok, entonces. Greta, salió estos dos, ¿verdad? Sí. ¿Usted la tiene en español o en inglés? En español. Ok, entonces a usted sale el sistema de ecuaciones o polinómica, ¿verdad? Ajá. Vamos a tocar el 2. Y aquí le van a poner grado del polinomio. Vamos a volver a tocar 2 porque estamos hablando de una ecuación cuadrática. 2. ¿Cuánto vale A? 3. ¿Verdad? Aquí está x al cuadrado y ahí decía 3. Ponemos el 3 y le damos igual. ¿Cuánto vale el B? ¿Ven? Se pasó del A al X. Se pasó del X al Ajá. cuadrado al X solito. ¿Cuánto vale el B? 2. 2. ¿Y cuánto vale el C? El término sin X. Menos 5. Menos 5. Entonces, después de que tenemos A, B y C, le vamos a dar igual. Aquí nos está dando el primer resultado, que esto es intersección con X. Eso no lo ocupamos. Esta es la segunda intersección con X. Eso no lo ocupamos. Y ve aquí lo que dice. Mínimo de la ecuación. El X vale menos 1/3. Ajá. Y el Y vale menos 16/3. Ya ahí encontramos el X y el Y del máximo y el mínimo, ¿verdad? Sí. Voy de nuevo. El mínimo, aquí dice mínimo de la ecuación. El X menos 1/3. El Y menos 16/3. Nos vamos de nuevo para la pizarra. Y entonces ya encontramos que el mínimo y el máximo son menos 1/3 y menos 16/3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, en Bachi la respuesta siempre se la van a dar así, en fracción, no se la van a dar en decimales. Yo ahorita lo voy a poner en decimales porque voy a graficarla para que ustedes vean que todo eso se cumple. Entonces, 1/3 en decimales, ¿cuánto les da? Y para salirme, ¿cómo hago? Ay, sí, no le expliqué eso. Voy de nuevo para la calculadora. Aquí quedaste en esto, ¿verdad? Ujú. Sí. Le vas a dar aquí en on. Y te vuelve a caer la ecuación y te vas a venir a tocar otra vez menú y 1. Ya. Sí. Menú y 1. Ok, ya. Listo. Entonces, 1/3 nos va a dar que es 0,3 aproximadamente con periodo. Negativo, perdón. Y el Y, que es 16/3, nos va a dar 5,3 negativo con periodo. Entonces, esto es para ahorita cuando lo grafiquemos. En Bachi lo vamos a ver así. Ahora sí, en el examen nos van a pedir el ámbito de la función también. Como es cóncavo hacia arriba,
como es cóncava hacia arriba, recuerden que el ámbito entonces va a ser de y a más infinito. ¿Y cuál y usamos? El y del mínimo o del máximo. Entonces el ámbito va a ser menos 16 tercios a más infinito. Tienen que hacer esa diferencia, ¿verdad? De cuándo es de y a más infinito y cuándo es de menos infinito a y. Con la parábola ustedes se dan cuenta. Aquí va de abajo para arriba, entonces vamos de un punto para infinito, para más infinito. Cuando es cóncavo hacia arriba, hacia abajo, perdón, más bien venimos de abajo, que es de menos infinito, hacia el punto. Así es como se hace la diferenciación. Y vamos a graficar esa función. Esa función dice que es de la forma, y vamos a poner y es igual, y decía que era 3x al cuadrado. Y ese 3 era el que me definía que era cóncava hacia arriba, ¿verdad? Después más 2x. Y por último, menos 5. Y el menos 5 era donde iba a tocar el eje Y, ¿verdad? El último numerito es donde toca el eje Y. Vamos a ver si es cierto todo eso. Entonces, si nos venimos aquí a la función, voy a hacerla más chiquitita, nos quedó una parábola. ¿Sí la ven? Sí. Voy, ahorita sale, está alejándose. Ya, ahora sí la vemos. Sí. Sí. Entonces tenemos ahí una parábola, que como 3 es positivo, A es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. Habíamos definido que iba a intersecar a C, perdón, iba a intersecar a Y en menos 5. El menos 5 está aquí abajo, vamos a ver si es cierto que interseca a Y en menos 5. Ahí está tocando a Y en menos 5, ¿lo ven? Sí. Sí. Y luego habíamos dicho que el mínimo, bueno, es un punto mínimo, ¿verdad? Aquí, Ajá. porque es el más bajo de la función, tiene un punto mínimo. Y habíamos dicho que iba a tocar a X en 0,3. Si yo me acerco mucho, voy a ir acercándome más, voy a ir acercándome más. Si ven que es cierto, ¿verdad? Aquí está el mínimo, por aquí. Y si yo subo, está en 0,3 con periodo. Sí. Y si nos vamos para Y, está en menos 5,3 con periodo. Entonces eso siempre se va a cumplir también, que eran las fracciones que teníamos ahí. Y si está en menos 5,3 y es lo más bajo, entonces de ahí para más infinito es el ámbito, porque el ámbito es el Y. Y vean que si yo me extiendo, yo voy a subir hasta menos infinito. Hasta más infinito, perdón. Y nunca voy a llegar a un fin. Vean, entonces, les estoy dando esta gráfica de aquí, que es la función f, y es una función cuadrática, x al cuadrado, que es más e. Y tenemos estas proposiciones de aquí. Vamos a ver cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces, les pregunto yo a ustedes, sin ver esto de aquí, ustedes omitan esto de aquí. Vamos a analizar la gráfica nosotros. ¿Ella es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Y como es cóncava hacia abajo con H. Como es cóncava hacia abajo, entonces, ¿A es mayor que 0 o menor que 0? Menor. A es menor que 0 porque es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿la primera es verdadera o es falsa? Falso. Esto es falso. ¿Dónde me está intersecando al eje Y esta gráfica de aquí? En el 6. En el 6. ¿Y cómo lo escribimos? De forma de par ordenado. 0,6. 0,6, ¿verdad? Porque es Y y el Y va en el número, ¿verdad? 0,6. X se queda en 0. Entonces, ¿la segunda es verdadera o es falsa? Falso. Falso.
El ámbito dice que es de menos infinito a 6. Nosotros, como estamos en la gráfica, lo podemos ver directamente en la gráfica. Entonces, viene de Y, de abajo hacia arriba, ¿verdad? El ámbito. Entonces, viene de menos infinito, ¿y dónde termina? 6. 6. Entonces, esta es verdadera. Vamos a analizar la función menos 3x al cuadrado más 2x menos 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer el valor de A, extraer el valor de B y extraer el valor de C. ¿Cuánto vale A? Menos 3. Menos 3. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale C? Menos 4. Menos 4. Entonces, lo primero que vimos fue A. ¿Y A cómo es con respecto a 0? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. A es menor que 0, ¿verdad? Entonces, ¿va a ser cóncavo hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Va a tener esta forma. Entonces, ¿va a tener un punto máximo o un punto mínimo? Mínimo. Máximo. Máximo. Vea que está arriba, ¿verdad? Sí. Va a estar arriba, entonces es máximo. Vamos bien hasta ahí. Después de eso vamos a calcular la intersección con el eje Y. ¿Qué es la intersección con el eje Y? Es un par ordenado. 0, C. O sea, 0, ¿cuánto vale C? Menos 4. Menos 4. Entonces, si nosotros venimos y tenemos la gráfica de la función, va a ser cóncava hacia abajo, va a quedar por aquí. Entonces, significa que ahí en ese punto está el menos 4. Para que siempre lo identifiquen en el examen. El C es el menos 4. El C es el menos 4. Después de eso, vamos a calcular el punto máximo. Ya no hablamos de un mínimo, estamos hablando de un máximo, porque va a ser cóncava hacia abajo, tiene un máximo. Entonces, nos vamos a acordar de estos numeritos y nos vamos a ir a la calculadora. Yo lo voy a poner. Aquí en el azul no se puede, ¿verdad? En el azul usted solo puede calcular una ecuación cuadrática, las intersecciones con los ejes, pero lo que ocupamos nosotros ahorita no se puede. Entonces, ya sabe lo que vamos a hacer. Entonces, menú y bajamos hasta la A. Tenemos que bajar hasta la A. Bajamos con estas flechas y nos posicionamos en la A y tocamos el igual. Después de eso siempre vamos a tocar el 2 porque es una ecuación polinómica y vamos a volver a tocar el 2 porque es una cuadrática. Y ahí tenemos los espacios para A, para B y para C. A valía menos 3 y le dábamos igual. B valía 2 y le dábamos igual. Y C valía menos 4 y le damos igual y le volvemos a dar igual. Esto primero es la intersección con X. Esto segundo es la intersección con X. Y ahora sí, vean que dice máximo. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior decía mínimo? Mínimo. Era porque era cóncavo hacia abajo. Perdón, hacia arriba. Ahora, como es cóncavo hacia abajo, entonces tenemos máximo más bien. Y el X va a ser un tercio. Y le volvemos a dar a la Y. Y el Y va a ser menos 11 tercios. Un tercio y menos 11 tercios. ¿Y cómo nos salimos de aquí? Nada más tocamos menú 1 y ya nos salimos de ahí. Entonces, un tercio y menos 11 tercios. Entonces, el máximo va a ser un tercio y menos 11 tercios. Después de esto, vamos a poder calcular el ámbito. ¿Y cómo se calcula el ámbito? Dependiendo del máximo o si es mínimo. Entonces, como en este caso es un máximo,
Ustedes lo pueden analizar aquí en la gráfica, en cualquiera de estas dos. Entonces, ella viene de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, para arriba. De abajo, de abajo, de abajo, de abajo, para arriba. Entonces, o sea, está viniendo de menos infinito hasta el máximo. Recuerden que el ámbito se lee en el eje Y, ¿verdad? Entonces viene de abajo, 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 para arriba. Entonces, habíamos dicho que estos eran de menos infinito hasta Y. ¿Y cuánto valía Y? Y valía 11 tercios. Bueno, negativo 11 tercios. De menos infinito a menos 11 tercios. Cerrado. Y aquí, cuando dice esta representación gráfica, por hacerla así al aire, está mal. Aquí quedaría como de esta forma. Va a ser con rojo. ¿Por qué? Porque ahí arriba. ¿Por qué el eje X aquí arriba? Porque me está diciendo que ya es menos 4. O sea, queda debajo del X. El menos 4 nunca va a estar arriba del X. Entonces ahí había un errorcillo. Pero era nada más para que tuvieran una idea intuitiva. Entonces, ¿entendido este ejemplo de análisis? Sí. Sí. Vieras que